Diputado Massa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Es tu gobierno con el de Alberto, Cristina y los movimientos sociales? Es el gobierno de una coalición que es el Frente de Todos. Lo lidera Alberto, lo está haciendo muy bien. Y los demás tenemos la responsabilidad de ayudarlo, de acompañarlo, de aconsejarlo, de marcar en los ámbitos que tenemos las dificultades que vemos, con mucha responsabilidad y también tratando de sostener ese contrato electoral que asumimos en octubre del año pasado. Me da la impresión que al decir esto se habla de colaboración, consulta, diálogo y demás. ¿Se evalúa la posibilidad de dar marcha atrás a la cuarentena como escuchabas acá? Creo que el presidente fue muy claro. Si se multiplican los contagios, si la epidemia o la pandemia se dispara, si tenemos que volver atrás para cuidar la vida de los argentinos, lo vamos a hacer. Hoy estamos en fase 4 en la gran mayoría de las provincias. El área metropolitana es uno de los grandes problemas por la circulación viral, porque en definitiva la pandemia también desnuda el problema del hacinamiento en el área metropolitana. Del hacinamiento en el transporte, del hacinamiento en la vivienda. Me parece que también es una gran oportunidad para repensar la Argentina construida alrededor del puerto, ¿no? ¿Te sentís como integrante del gobierno apretado? El presidente habló duro hoy otra vez. Grupos económicos que quieren abrir, algunos interesados. ¿Sentís que hay aprietes? No soy de los que por ahí se deja milanar por ese tipo de presiones. Me tocó vivir a lo largo de... Y el presidente tampoco, claramente. Creo que en todo caso lo que hay es en algunos sectores, grupos, una mirada muy chiquita, muy mezquina, muy interesada, muy poco solidaria, muy sin entender que lo que hay en juego son vidas. ¿Quiénes son esos grupos? No tienen una cara o un nombre, digamos, pero se expresan a veces en el deseo, la presión de, bueno, no importa, yo necesito volver a la actividad y no hago protocolo sanitario. Me parece que los protocolos sanitarios son importantes, me parece que, digamos, mirar el régimen de circulación viral es importante, me parece que es muy importante entender que lo que está en juego es la vida de los argentinos. ¿Qué decís a los que dicen se enamoraron de la cuarentena? Gobiernan cómodos con la cuarentena. ¿Por qué? Y ahora voy a entrar. El Congreso está cerrado, vamos a discutir sobre este tema. El Poder Judicial está de feria, inadmisible. Se enamoraron de la cuarentena y tienen la suma del poder público. Mira, lo primero que te diría es que enamorarse de una pandemia que es a nivel mundial es una simplificación de un problema enorme. Uno ve los miles de muertos en Estados Unidos, ve los miles de muertos en Europa, ve en América Latina países en los que los muertos quedaban tirados en la calle, y plantear que por una decisión sanitaria hay un enamoramiento político es cuanto menos un reduccionismo enfermizo, ¿no? Es mirarse el ombligo y no entender que te toca estar encerrado porque es lo que te toca en ese momento, porque no tenés una responsabilidad pública. Yo creo que hay algunos que extrañan su presencia en los canales de televisión y que por ahí no lo llamen tanto, o sus conferencias de prensa, o sus tweets con mucha relevancia, en un momento en el que no hay miseria para discutir. ¿Estás hablando del macrismo, por ejemplo? Sí, no quiero ponerlo en términos de fuerza política, porque yo valoro mucho que Rodríguez Larreta, que Jorge Macri, que Néstor Grindetti, que muchos dirigentes que hoy tienen la responsabilidad de gobernar del PRO y de la Unión Cívica Radical estén actuando con absoluto compromiso con el presidente y con mucha responsabilidad. Y lo valoro. Sí. ¿Y cuando ves un tuit de Pichetto o de Bullrich? Con Miguel me pasa una cosa particular porque Miguel es un tipo que a mí me parece muy inteligente como para subestimar la muerte de las personas. Y por ahí a lo mejor lo tiene medio atormentado el no tener función después de tantos años, creo que fue 20 años entre diputado y senador y tanta centralidad, por ahí extraña eso, ¿no? Creo que lo mismo le puede pasar a otros. Yo lo que les aconsejo es que, mira, te voy a poner el ejemplo en alguien que está claro que no quiero, ¿no?
pero les aconsejaría que sigan el ejemplo de Carrió, el de la prudencia, el del silencio. Y está claro que es alguien... No, o sea, acaba de ser como un momento de epifanía. Pusiste como ejemplo a Elisa Carrió. Digamos, respecto del comportamiento de dirigentes relevantes que hoy no están desesperados por salir en los medios. Y me parece que también aparecen en juego otras cosas, ¿no? La fantasía de que en realidad ese no funcionamiento institucional esconde otra cosa, que es en algunos casos, en algunos funcionarios, en algunos exgobernantes, el deseo o la necesidad de profundizar la pelea política para tratar de tapar cuestiones que se van desarrollando y pueden aparecer a la luz. A alguno le preocupa el correo, a alguno le preocupan las cuestiones del puerto, y entonces tratan de instalar la grieta. Ahora, yo te digo una cosa. El presidente está claramente convencido de que nuestra tarea y nuestra responsabilidad hoy es cuidar la vida de los argentinos, sostener funcionando la economía, preparar la tarima de salida de la Argentina para después de la pandemia y, sobre todas las cosas, cerrar la grieta definitivamente en la Argentina. Esas son 4 cosas que son centrales para... No quiero dejarlo pasar de lo que acabas de decir. Lo tengo que poner con nombre y apellido. El correo le preocupa a Macri. Entonces, decir, los Pichetto, los Patricia Bullrich salen a pegar para poner la centralidad en eso y desviar la atención de la investigación del correo. Hay campañas en redes de llamado a cacerolear que no se explican, sino... Es decir, ¿quién llamó a cacerolear? Me parece que aquellos que no entienden el momento, mira, hasta de manera piadosa te lo digo, creo que no están comprendiendo lo que le está pasando a la gente, están fuera de agenda respecto de lo que le pasa a la sociedad, que está preocupada por su salario, por su jubilación, por pagar los sueldos en la pyme, por sus estudios, los pibes. ¿Sabes cuántos pibes de 5º año, de 6º año, dependiendo de la jurisdicción, que por ahí me preguntan, che, ¿cómo va a ser el tema de mi final de clases, mi inicio de la universidad el año que viene? Me parece que no están poniendo el foco en el lugar que corresponde. Mientras tanto nosotros, en el Congreso, ese lugar que dicen que está cerrado, estamos con la receta electrónica, estamos con la ley de economía del conocimiento. Ahí voy con el Congreso. Pero no quiero dejarlo. No, si tenemos mucho tiempo para hablar. Pasaron 16 ministros, Luis. ¿Quién mandó a cacerolear? Creo que los sectores marginales de la política que no encuentran su lugar y su agenda en la... No les quiero poner nombre y no le voy a poner nombre porque no voy a caer en la trampa, digamos, que ellos plantean, que es tratar de entrar en la confrontación y en el chiquero. No hay lugar para el chiquero en la Argentina. No hay lugar. Porque se está jugando la vida de miles de argentinos. Porque se está jugando la economía de la Argentina. Porque se está jugando la deuda de la Argentina. Porque hay demasiadas cosas muy potentes en juego como para entrar en el chiquero y en la minucia que plantean aquellos que se quedaron afuera de la agenda de la Argentina. Ya voy al Congreso. Doy mi promesa. Vos formás parte de la mesa chica del gobierno. Bueno, sí, lo dijo el presidente. Confesión de parte. Pero digo, como mesa chica, uno se imagina, ¿no? En otros países pasa, acá enfrente, en Uruguay. Pienso el ejemplo de las pasteras, que es el más específico. Cuando se pusieron las pasteras, los 5 últimos presidentes de Uruguay se juntaron y dijeron, para nosotros una industria esencial, acá estamos. Ahora mismo hay Pepe Mujica, etcétera, etcétera. ¿Volviste alguna vez a hablar con Mauricio Macri? No, la última vez que hablé todavía él era presidente. No, después no hablé nunca más. En aquella vez que te pidió que no... Que ayudáramos con el tema del blanqueo. No, del blanqueo no. Me llamó cuando ya estaba el proceso electoral definido para que ayudáramos porque estaban entrando en default, en pesos, y entonces iban a plantear el tema del reperfilamiento y me pidió si podíamos ayudar y obviamente que le dije que sí, y hablé con Alberto y... ¿No sería saludable que el expresidente de la Nación dijera, miren, este es mi equipo de epidemiólogos, este es mi equipo de sanitaristas, este es mi equipo de... Se lo ofrezco, presidente Fernández, se lo ofrezco, presidente. Bueno, que esa sería una agenda de una oposición inteligente, que es lo que hace Rodríguez Larreta, que es lo que hace Gerardo Morales, que es lo que hace el gobernador Valdés, que es lo que hace Suárez con las diferencias que plantea inclusive con el gobierno nacional. Entonces me parece que
hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con los márgenes de la política que defienden otras cosas. Yo apuesto a los que tienen responsabilidad institucional, que además son de generaciones que vienen, de dirigentes que expresan más futuro que pasado. La misma María Eugenia Vidal, que le ha mandado mensajes permanentemente por WhatsApp al gobernador de la provincia, preguntándole qué necesita, poniéndose a disposición. Yo creo en eso. Creo en lo que hace Jorge Macri, de mandarle al presidente un documento que están trabajando los intendentes de Juntos por el Cambio en apoyo al tema de la deuda en la provincia. Me parece que eso es lo valioso. Ahora, sí, es algo interesante. No le pongamos nombre, si vos querés. Hay una dirigencia que está viniendo, y ahí sí le pusiste nombre, Larreta, Macri, el gobernador de Mendoza y demás, y una que ya fue. Porque la sociedad, digamos, en el momento que eligió a Alberto presidente y que puso en marcha una nueva etapa en la Argentina, puso en el pasado un conjunto de dirigentes. ¿Macri ya fue? Yo personalmente creo que Macri es el símbolo del fracaso más prístino que tiene la democracia argentina, porque tuvo todas las herramientas, todas las posibilidades, un mundo a su favor, un nivel de acceso a los mercados como ningún otro presidente, y transformó deuda en fuga de capitales, blanqueo en fuga de capitales, no tuvo la capacidad de generar un proyecto de desarrollo para la Argentina y perdió una enorme oportunidad. Vos hablas del Congreso. Me acuerdo cuando viniste por primera vez acá al programa, me dijiste, no descartamos un gran gimnasio para que funcione en la Cámara de Diputados, que estén los 257 diputados. Bueno, finalmente encontramos un mecanismo mejor, que es el funcionamiento mixto, respetando el aislamiento, digamos, la distancia de las autoridades de los bloques dentro del recinto y el resto de los diputados de manera virtual. Tuvimos 16 ministros que brindaron informe a la Cámara de Diputados. Para que vos te des una idea, Luis, en 40 días de pandemia pasaron por el Congreso más ministros que en todo el gobierno de Macri. Y digo esto porque me parece que es muy importante para que la gente lo sepa. ¿Cuál es la diferencia? Que antes los veías en un recinto físico y ahora los ves en una pantalla de televisión, en un cuadradito al ministro y en otros cuadraditos. Pero es como hacen muchos de ustedes los programas de televisión, los programas de radio. Y así vamos a ir al Pleno, y además con temas muy sensibles que tienen que ver con la telereceta, que es la forma en que evitamos el trámite de papel y avanzamos con la tecnología en el sistema de medicina, con el tema del impuesto a las ganancias para los trabajadores que están prestando servicio esencial en medio de la pandemia y que muchas veces cuando hacen una hora extra no la pueden hacer porque les cae en el... Tengo una pregunta que no es demagógica. ¿Puedo tomarme tu café? No es demagógica. ¿Por qué un cajero de supermercado cumple una tarea esencial, que es lógica, que es el abastecimiento de alimentos, y 257 diputados no son una tarea esencial, para que estén acá presentes haciendo lo que tienen que hacer en un momento crítico del país? No es un problema de no cumplir con la tarea esencial, la cumplen de otra, digamos, con teletrabajo, como la están cumpliendo muchos trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Te voy a poner dos ejemplos. Una provincia, Tierra del Fuego. Para cruzar de Tierra del Fuego a Santa Cruz, vos tenés que pasar por Chile. Sí. La frontera está cerrada. No tenés vuelo. Bueno, ¿qué haces con los diputados de Tierra del Fuego? Que son, ¿cuántos diputados? 4. Bueno, pero pará. Te puse un ejemplo. Sí. Vamos a seguir. Te pongo otro ejemplo. Hay una provincia, no importa cuál, que establece que cuando salís de la frontera de tu provincia, cuando volvés tenés que estar 15 días en cuarentena. Y sí. No tenés que volver, te tenés que quedar durante toda la pandemia ejerciendo el poder que es ser nada menos que representante de tu pueblo. Bueno, en esa situación tenemos 3 provincias argentinas. Entonces, y además, el dato más importante, el Congreso queda en la ciudad de mayor circulación viral de la Argentina. Ahora, vos me decís, yo que soy el presidente de la Cámara, ¿dónde estoy todos los días? En la Cámara. El Congreso. Bueno, es que es injustísimo que te haga el achaque a vos, porque digo, acá hubo un diputado que se sentó y me dijo, el Congreso está cerrado porque lo había leído en el diario. Bueno, pero sí. Después estuvo el domingo, ¿sí?, en la prueba con nosotros, en la prueba del sistema. A mí me parece que lo mejor que podemos hacer es además regalarle a la democracia argentina, digamos, democracia digital, tecnología, porque esto nos va a permitir que el Congreso pueda sesionar miércoles, sábado, domingo, lunes, sin importar si hay vuelo, si no hay vuelo, si hay autos, si no hay autos, si hay ruta cortada, si hay nieve, si no hay nieve. El caso de alguna diputada
que está sobre la cordillera, ¿no? Entonces digo, me parece que esto también es una herramienta que viene para quedarse y que nos va a permitir construir un Congreso mucho más dinámico. Entonces, yo aposté a que la tecnología viniera en el marco de esta coyuntura a quedarse para siempre en el Congreso. Y creo que es una apuesta que vale la pena, porque le va a cambiar la dinámica al Congreso y le va a cambiar también la perspectiva a la sociedad de un Congreso mucho más asociado al siglo XXI. ¿Cuándo es la primera sesión? El miércoles, pasado mañana. ¿Sale el impuesto o el aporte único extraordinario para las riquezas? No, hay como una construcción teórica alrededor de ese tema. Y no es... el impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, a esos 12.000 patrimonios que aparecerían grabados por ese proyecto de ley que todavía no fue presentado. Porque estamos hablando de una discusión, de un proyecto de ley que todavía ni siquiera tiene texto presentado en el Parlamento. Es parte de una discusión mucho más profunda. Hoy el presidente además ya lo planteó públicamente. Tenemos que aprovechar la crisis de recaudación que tiene la Argentina. Argentina recaudó en el mes de abril del 2020 lo mismo que en el mes de abril del 2019. Digo, para que tengamos conciencia que en el medio vivimos un país con 50 puntos de inflación. Esa es la caída de recaudación. Ese contexto de caída de recaudación te pone en la oportunidad de discutir mucho más profundo la reforma del sistema tributario. Te permite poder analizar, por ejemplo, si generás incentivos para empezar a romper esta macrocefalia que tiene a la Argentina casi enferma, ¿no? Y entonces generar incentivos fiscales para que, en lugar de que una fábrica esté radicada en Campana, esté radicada en Rafaela, o que en lugar de estar radicada en San Martín, tenga incentivos fiscales y económicos para estar radicada en Mirando, los conglomerados, los habitantes, tratando de generar, digamos, mayor federalismo de la Argentina. Pero digo, ¿sale o no sale? Mira, va a depender mucho, primero, de que sea parte de una discusión global. No es un impuesto aislado. Es una herramienta propuesta por nuestro bloque al ministro de Economía para un conjunto de propuestas impositivas que todavía no están en discusión. O sea, este miércoles no tiene ni siquiera... No tiene ni tratamiento... Ni comisión, ni sobre tablas, ni nada. No tiene estado parlamentario, Luis, todavía no está presentado. Asumo que hablaste con Máximo Kirchner. Sí, claro, y además me parece... Porque hay una cosa que no se pone sobre la mesa acá en la Argentina cuando se habla de esos temas, ¿no? Yo leía el otro día, no sé si viste el SOLI alemán. Sí, señor. Es un impuesto, digamos, de características similares. Entonces empecé a mirar en Europa cuáles eran los países que discutían un modelo como el SOLI y en América Latina cuáles eran los países que estaban discutiendo los impuestos a los grandes patrimonios, ¿no? Brasil, Chile, Ecuador, en América Latina, Francia, España, y no me acuerdo qué otro país como ejemplo. En Italia todavía no tiene estado parlamentario la discusión, por ahora es una discusión pública. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo lo que está discutiendo es cuál es el mecanismo para gravar las grandes rentabilidades y financiar el esfuerzo fiscal que los estados tienen que hacer en la pandemia. Yo te voy a dar un número. En un momento en el que la recaudación argentina bajó o perdió el Estado un 50% de recaudación de impuestos, el Estado argentino invirtió 3 puntos ya del PBI para sostener la economía. En crédito a tasa cero, en crédito subsidiado, en el ingreso familiar de emergencia para 8 millones de personas, en la tarjeta alimentaria, en los fondos rotatorios de asistencia alimentaria a los municipios, en la construcción de hospitales modulares. Es decir, el Estado está haciendo un esfuerzo fenomenal. Te doy un número a hoy, 960.000 millones de pesos. Y todavía no nos alcanza. Está claro. Pero no solo no nos alcanza, no nos va a alcanzar con lo que hicimos hasta acá para sostener el tejido económico de mercado interno que la Argentina necesita. Ahí va mi pregunta. ¿La IFE va a seguir sí o sí mientras dure la pandemia, la cuarentena? La IFE ya está la decisión de extenderla un mes más. Yo digo, y a medida que vayamos viendo... ¿Por qué es importante la IFE? Porque
enfoca sobre los sectores informales de la Argentina, lo que llamamos la economía en negro. ¿Cuál es el problema más serio de esos sectores? Que si no tienen un ingreso mínimo, te empiezan a caer fuerte y rápido en la pobreza. Cuando vos mirás sin IFE o con IFE la proyección de los números de la Argentina, si nosotros fortalecemos el IFE, lo que vamos a lograr es sostener de la caída a la pobreza a un montón de Te argentinos. entendí perfecto. Estoy pensando en los camarógrafos, la gente que está trabajando acá y todos los trabajadores que están en relación de dependencia, que llega el principio de mes y dice voy a cobrar, el Estado les garantiza el 50% del salario. ¿Eso sigue también mientras dure la cuarentena? Eso, lo que se llama ATP. Sí. Esa es otra. El mal llamado repro. No es repro. El repro es una cosa, el ATP es otra. El ATP, digamos, apareció por la pandemia y es la decisión del Estado de financiar 50% de salarios. El repro, en algún caso, era la totalidad de los salarios, pero era muy restringido. Pero el modo era del muy Estado chico, muy garantiza acotado. salario. Para que vos te des una idea, 210.000 pymes ya cobraron los salarios de sus trabajadores, el 50%, a través del ATP. Ese sostenimiento tiene que seguir, entre otras cosas, porque lo que estamos haciendo es sostener el funcionamiento del principal trampolín que tenemos para el día después de la pandemia. Va a seguir. En la medida que, digamos, tengamos pandemia, vamos a seguir asistiendo a todos los sectores que necesitan del brazo del Estado, porque además, ¿sabes una cosa, Luis? Me parece que también es la oportunidad nuestra de mostrar a muchos argentinos que a lo mejor durante toda la vida pagaron impuestos y sentían que nunca tenían al Estado, mostrarles qué sentido tiene tener un Estado presente. ¿Cómo convivís con...? Vos saliste fuerte a decir juicio político a los jueces que liberen, den arresto domiciliario a aquellas personas de graves delitos sin notificación a la víctima, como dice la ley. Hoy sabemos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo para atrás con ese habeas corpus, violín y todo esto. ¿Cómo convivís con eso cuando vos sabés que dentro del gobierno que vos integrás hay gente que está en las antípodas de tu pensamiento? Yo no sé si hay alguien en las antípodas de mi pensamiento. Yo dije lo que pensaba y no tuve reproches. Muy por el contrario, tuve muchos apoyos. Y además no solamente dije lo que pensaba. Ya iniciamos 2 juicios políticos. Pasado mañana iniciamos el tercero. Y vamos a seguir mostrando que hay jueces que hicieron su veranito usando la pandemia como excusa y usando la acordada como excusa. Definime veranito. Veranito, no pueden explicar que liberaron a un condenado por violación en el marco de una acordada que hablaba de mujeres embarazadas, grupos vulnerables. Enfermos terminales. Pero digo, el veranito es... Mandándolos además, a la casa en muchos casos, a la casa de la víctima. Pero digo, el veranito es porque están hiperideologizados o porque cobraron guita. Por lo que sea, van a tener que defenderse en juicio político. Y van a tener que defenderse en juicio político, van a tener que explicarle a la sociedad, así como nosotros cuando tomamos una decisión la explicamos, van a tener que explicarle a la sociedad por qué, digamos, mandaron a la casa a violadores, asesinos y narcos. Así de simple. Pero vos, ¿por qué crees? ¿Exceso de ideología u otra cosa? Cada uno lo va a tener que explicar en su jury de enjuiciamiento. Yo no traje y te aviso, y te digo una cosa, y lo digo para que además lo sepan. Vi que alguna asociación o grupo de magistrados habló de que mis afirmaciones eran temerarias. Para que quede claro, el rol del Poder Judicial es revisar los actos, digamos, que establece nuestras normas. Cada uno tiene su competencia. El rol del Poder Legislativo, entre otras cosas, es revisar el comportamiento del Poder Judicial. Entonces, que no se sienta ninguno agraviado. Así como nosotros vamos y damos explicaciones en la justicia, que vayan y den explicaciones en el jury, que no se victimicen, porque tienen que explicar algunos de ellos por qué mandaron a su casa a violadores junto con la violada. Yo digo, te consta que hay gente que no piensa lo mismo. Un secretario de Estado se presentó como amicus curiae para que liberen a personas condenadas por corrupción como Jaime o Báez. Bueno, el presidente ya fue claro, ¿no?, respecto de ese tema. Y me parece que la posición del gobierno quedó clara en la voz del presidente. Yo lo traje a Máximo Kirchner acá a la mesa. ¿Qué rol ocupa Máximo Kirchner en el gobierno? Muy importante, en su articulación en el día a día, en su trabajo con el bloque, en su compromiso con los sectores por ahí que son los menos visibles. Vos
A veces hablas con él y viene de estar con un cura en Matanza que labura en un barrio, con un cura en La Plata que labura en otro barrio. Tiene una cosa de tratar de hacer combinar la agenda pública con la agenda social del día a día. Y es importante. Pero pues, si tiene injerencia, no me gusta. Tiene una voz importante en el oído del presidente, Máximo Kirchner. Tiene la voz de 120 diputados del bloque que lo eligieron presidente del bloque y que de alguna manera representa la voz del bloque. No deja de ser paradójico, ¿no? Yo puedo decir la voz y no se le conoce casi la voz. No, yo creo que... Públicamente. En todo caso, no, bueno, digamos, en discursos y eso sí, por ahí es más remiso y es una de las, te diría, de las discusiones que tengo, porque a él le haría inclusive bien mostrar lo que sabe y lo que es en términos de opinión pública. ¿Sigue siendo el periodismo una molestia para el gobierno de Alberto Fernández? Para nada. Es decir, cada tanto aparece. El periodismo, hoy mismo lo vi, el periodismo mostró una idea respecto de determinadas cuestiones de la pandemia y demás, me quieren torcer el brazo. Lo que pasa es que a veces hacemos la generalización para que no digan que usamos el poder para hacer un señalamiento, ¿no? Y entonces terminamos lastimando por lo general, cuando en realidad uno ve, ¿no?, algunas cosas, algún periodista puntual o algún medio puntual, pero es más antipático todavía. Entonces es como cuando hacemos la generalización y decimos la oposición. La verdad, yo miro el comportamiento de la mayoría de los dirigentes de la oposición en el Congreso, de Mario Negri, de Ritondo, de Maximiliano Ferraro, de Ramón, de Balibuca, y lo que veo son tipos que están centrados con lo que le está pasando a la Argentina en este momento y te dicen, che, vayamos por economía del conocimiento, vayamos por el sistema profesional de cuidado de los profesionales de la salud que plantea Buca, vayamos por el tema del impuesto a las ganancias para los laburantes que están afuera. Están muy enfocados en la agenda de la realidad. Y entonces uno dice, ¿y la oposición? Y es feo generalizar. Tienes razón. ¿Quién es el jefe de la oposición? Mirados desde la banca del oficialismo, ¿quién es el jefe de la oposición? Bueno, Mario Negri, digamos, desde el lugar donde yo lo miro. Institucionalmente sí, pero es el jefe de la oposición. Pero ¿quién es el jefe, digamos, el tipo que representa a la oposición? ¿Es Macri? Yo creo que la oposición, así como a nosotros desde la oposición nos tocó rediscutir roles entre el 2015 y el 2019, yo creo que la oposición también va a tener una discusión de liderazgos y de roles entre el 2019 y el 2023, en el que va a haber emergentes, en el que va a haber, digamos, necesidad de, digamos, mantener unida la coalición, en el que van a aparecer emergentes por afuera. Yo veo que día a día crece en términos de expresión social el espacio de Spert, Milei, Rosales, todo eso, disputando agenda con Cambiemos o con Juntos por el Cambio. Digo, me parece que ahí hay como un escenario que para nosotros por ahora es desconocido. Pero yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos que ser el mejor gobierno, no importa quién sea la oposición. La oposición lo que tiene que hacer es controlarnos, observarnos, señalarnos, proponernos, y tenemos que ser cuidadosos y respetuosos de nuestra oposición, porque eso contribuye a la consolidación del sistema, de la democracia y de la idea de alternancia en la Argentina. Algunos critican que Horacio Rodríguez Larreta se siente muy cómodo con ustedes y ustedes cómodos con Horacio Rodríguez Larreta. Yo personalmente, digamos, a mí se me mezclan las cosas en la relación con Horacio. Se me mezcla lo personal con lo político institucional. En lo institucional, y lo han visto a Horacio, digamos, él siempre ha sido muy defensor, es fundador primero de la que estaba con López Murphy. No me acuerdo cómo se llamaba. Algo para la renovación, no sé qué me acuerdo. Compromiso para el Cambio Eso. primero, después PRO, después, digamos, fue, te diría, casi el germen de todo ese espacio, el motor, mucho tiempo. Tengo mucho respeto por su capacidad de trabajo. Es un tipo que a las 6 de la mañana está arriba, 11:30 de la noche está durmiendo, pero, digamos, metódico, laburador, con objetivos. Soy muy respetuoso desde lo institucional y desde lo personal tengo un afecto. Ahora, yo creo que está haciendo lo que hay que hacer. Alguna vez a mí me criticaron porque el primer año de Macri ayudé a que tuviera todas las herramientas.
Bueno, a Horacio lo están criticando por lo mismo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Va a terminar con ustedes? No. Yo no terminé con Macri. Al contrario. No, terminaste con el peronismo. Por eso digo, Horacio Rodríguez Larreta va a terminar en el peronismo. No, al revés. Yo ayudé a Macri, que era de otro color político, y terminé enfrentándolo, digamos, de la misma manera que lo enfrentaba. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser enemigo. Hay que terminar con la Argentina del amigo-enemigo. Está claro. Yo creo que Rodríguez Larreta es un opositor muy responsable de lo que está pasando en la Argentina, que es adversario del gobierno. ¿Eso significa que no se pueda sentar a la par con el presidente? No, claramente. Si es lo que reclaman toda la vida la de la unidad Argentina, nacional. ¿por qué ahora la criticamos? Al revés, nosotros tenemos que disparar el proceso de creación del Acuerdo Económico y Social, del Consejo Económico y Social, de sentar en ámbitos gobierno y oposición. Está claro. Porque es parte de cerrar la grieta. Estamos en default virtual y un poquito más, porque a partir del 8 que no se pasó, pasamos al 22. De paso ahí apareció Pratgay y criticó duro al gobierno. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Pratgay? Estamos en default desde hace mucho tiempo, desde el gobierno de Macri. Lo que pasa es que le pusieron una palabra coqueta que era reperfilamiento, digamos. Y además defaultearon en pesos, digamos. Defaultearon con nuestra propia plata, una cosa rara. Lo primero que te diría de la deuda. El gobierno de Macri dejó la peor curva de deuda que tenga un país en toda la economía mundial. En vencimientos y en atragantamiento de vencimientos. Segundo, tuvo un nivel de acceso a los mercados fabuloso. El nivel de deuda que tomó, que vos no la ves ni en escuelas, ni en hospitales, ni en rutas, ni en cloacas, ni en agua. ¿Sabés dónde la ves? En lo que se llama FAE, que es Formación de Activos Externos. Macri tomó deuda para financiar fuga de capitales. Esa es la realidad de la Argentina. Hoy lo que tenemos es que reconstruir, rediseñar la curva de deuda argentina. Martín planteó un esquema basado en la sustentabilidad. Esa sustentabilidad, digamos, para la gente común, ¿qué significa? Significa, muchachos, les ofrecemos pagar lo que podemos pagar a lo largo de todo este tiempo. Hay una discusión que es una discusión de plata. No estamos discutiendo ideología, filosofía. Argentina tiene que defender la plata que van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y los bonistas quieren cobrar la mayor cantidad posible y maximizar su renta. ¿Dónde hay que estar parado en este momento? Atrás del gobierno defendiendo cuánto menos van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos. No me cabe la menor duda. Ahora, vos me preguntás, ¿el gobierno quiere ir al default? No. El gobierno quiere cumplir con sus obligaciones. Hay algunos que el gobierno dice, bueno, no es tan grave si vamos al default. ¿Es grave si vamos al default? Es grave. Es grave para la economía, para el sector privado y es grave para el sector público. Nosotros tenemos que cuidar, digamos, la credibilidad de la Argentina. Ahora, a cualquier precio no. Yo te voy a decir una ¿El 22 cosa. se pagan los 560 millones para no caer en default? Y yo te voy a decir una cosa, Luis. Va a depender mucho eso y que Argentina no caiga en default también en la responsabilidad del acreedor. Viste que hay un momento en el que te dicen el banco tiene que estar más preocupado que el acreedor, que el deudor. ¿Viste esa historia de ves miles preocupados por cuando ves... Bueno, yo creo que este es el momento en el que el banco tiene que estar preocupado por hacerle a la Argentina una oferta razonable. Pero vos qué pensás que Templeton, PIMCO... BlackRock... ¿Están preocupados? Gramercy, sí. ¿Somos un problema para...? Sí. ¿No es medio soberbio eso? No. No le importa nada. Ellos van a cobrar, en algún momento cobran. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque además, cuidado, Argentina también puede ser un efecto cadena. Y para ellos es una preocupación. Y te lo dice alguien que tiene hace 15 años construido un vínculo con la mayoría de los portfolio managers de los fondos más importantes del mundo. Bien. Dame un segundo. Habrás leído y lo dejo para el próximo bloque. Cristina tiene el ANSES, una caja, tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Desarrollo, tiene todo lo que significa el poder económico del gobierno. Cristina maneja el gobierno de Alberto. Me lo contestas después de la pausa. Puede ser. Gracias. ¿Es el gobierno bifronte entre Alberto y Cristina? Bueno, hace un rato era trifronte, ahora es bifronte. El presidente se llama Alberto Fernández. Lidera el gobierno y tiene la responsabilidad de ser además la expresión más nítida de la coalición.
cada decisión, cada espacio institucional está puesto al servicio de que Alberto sea un gran presidente. Y yo te puedo asegurar que estamos todos, absolutamente todos, comprometidos en que Alberto sea el mejor presidente que puedan recordar los argentinos. Digo, no me contestaste respecto de la Es que no es injerencia. cierto. No es cierto. ¿Y qué van a decir entonces? Que si maneja el ENACOM, los medios los maneja Massa, entonces... Nosotros ponemos la gente que tenemos a disposición dentro del marco del gobierno. Y ese marco después tiene un líder y un jefe en la gestión que es el presidente de la República. Y todos trabajamos para que al presidente le vaya bien. Sí. Si le va mal a Alberto, nos va mal a todos. Pero además, si le va mal a Alberto, le va mal a la Argentina. ¿Hay gente que está laburando para que le vaya mal? Sí, claramente. Claramente. ¿Quiénes? Y los que por ahí pretenden otro color político de gobierno. No importa quiénes, digamos. Hay quienes desean, hay quienes, viste que yo charlando con industriales, tengo 30 segundos. 30 segundos, exacto. Charlando con industriales que por ahí tienen una mirada poco productivista y de desarrollo de la economía y muy asociada a la cosa ortodoxa, le decía, Argentina es uno de los 11 países de América con proyecto industrial. ¿Por qué no apostás a que haya un programa económico no asociado a lo financiero, sino a lo productivo? Y dejás de pagar la soga del ahorcado para vos mismo. Bueno, yo creo que hay una cosa a veces medio de auto lastimarnos o autodestruirnos. Y tenemos que apostar a lo que somos para tratar de desarrollarnos alguna vez. Gracias por venir. Muy No, amable. por favor.